ver, ahí está, muy bien, ahí está, acomodándose Laura y vamos a presentarla. Laura Clark, buenas tardes, Agustín Naranjo te saluda, ¿cómo estás? Oh, hola Ahí, Agustín, ¿cómo ah, estás? ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te engancho volviendo a actividad. ¿Estuviste por Colón, puede ser? Sí, recién estamos volviendo de una actividad que organizó la Dirección de Género de la Municipalidad de Colón, en el marco de un programa del Ministerio de Mujeres de la provincia que se llama Ellas no fueron contadas, donde una pergaminense obtuvo un premio. Y bueno, nos invitaron y yo acompañé porque la pergaminense que obtuvo el premio es Aida Toscani, con un cuento sobre Rosa Quinteros, que fue una militante peronista recientemente desaparecida, o el año pasado falleció Rosita. Bueno, y esas historias que se recuperan y que se publican y que son conocidas, nos invitaron a Aida, la invitaron desde Colón a poder compartir esa jornada con otras autoras y un público muy, muy variado, pero bueno, una muy buena jornada en el marco del mes de las mujeres, ¿no? Del 8M. Laura, no te llamamos por eso, pero aprovechamos para repasar un poco tu agenda. Te llamamos porque se publicó en primera plana un comentario tuyo vinculado a lo que pasó ayer en el HCD y una frase interesante que dice que sin los recursos de la provincia Martínez no puede ni prender la luz de la municipalidad. Y te quería preguntar primero un análisis general de ayer y el discurso de Martínez. Bueno, esa frase es a raíz del contenido, del concepto que el intendente utilizó en su discurso, que uno entiende, bueno, vayamos por lo positivo. Las dos aperturas de sesiones que presenté, tanto la del gobernador Kicillof como la del intendente municipal, fueron dos mandatarios que se dirigieron a su ciudadanía y a los representantes del pueblo en forma respetuosa. Eso ya es una gran Bien, sin insultos, sin gritar, sin que tengan un brote psicótico, este, con lo que, bueno, las diferencias son de ideas, de diferencias políticas, pero no esta locura que vimos en la apertura de sesiones por parte del presidente de la Nación. No sé cómo habrán podido los docentes procesar esto con su alumnado, porque al menos cuando yo ejercía la docencia tenía el ejercicio de demostrar a mis alumnos cuáles eran las actividades políticas institucionales del ámbito legislativo, ejecutivo, tanto local como provincial y nacional. Eh, Así que no sé cómo habrán podido zanjar los docentes ese mal momento, ¿no? sí, ahí Es hay más que una brecha muy interesante de formas entre el gobernador y el intendente y el presidente de la nación. Eso se nota fácil. es evidente, bueno, pero no quería dejar de marcarlo, porque a veces se naturaliza, ¿no? Que un personaje como Milei haga uso de algo que es tan institucional, tan importante como la apertura de una asamblea legislativa, cuando se dirige a los representantes y además a toda la ciudadanía, semejante barbaridad que, bueno, es eso, ¿no? No naturalizar. Lo que es natural, lo que es correcto, es tanto el gobernador como el intendente haciendo su apertura. Y ahora vamos, sí, a las diferencias. Estuve presente en el Consejo Deliberante, para mí es un gusto siempre estar en nuestro Consejo Deliberante, y un honor, y es siempre muy apasionante ver los debates y las ideas y cómo se abordan y cómo se va dando ese juego legislativo que es el que define la vida social de nuestra comunidad. ¿Por qué digo esto? El título que vos mencionabas, Agustín, el título del texto que dimos a conocer. Porque el intendente desconoce, y no lo puede desconocer alguien que ha sido legislador y que ahora es legisladora provincial, el, el gran peso, el gran impacto que tiene la descentralización de recursos desde la provincia a los municipios, a Pergamino y a los otros 134. Y que Kicillof ha hecho en su gestión algo muy que respeta muchísimo, y es que es tratar por igual a los 135 municipios. O sea,
el coeficiente de coparticipación es el mismo, los programas provinciales son la misma, las asignaciones de obras son las mismas, el equipamiento para las ambulancias, los patrulleros, de acuerdo a la población y de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentren, pero hay un tratamiento muy equitativo. Quiero decir que con esto no se hacen diferencias de signos políticos. Yo ahí te hago un contrapunto. Si yo veo un poco los anuncios de Martínez o las entrevistas que da el intendente, eso parece ser completamente falaz, porque según el intendente, el destrato del gobernador hacia el municipio y hacia Pergamino es constante. No, porque fácilmente se puede demostrar con números, ¿no? No, en este momento no los tengo, pero hay un informe que manda la provincia cada 2 meses o cada 3 meses, que es recepcionado por el bloque de concejales de Unión por la Patria, y en mi caso de toda una información sobre la segunda sección electoral, donde se ve la disponibilidad de recursos y se distribuye lo que hay equitativamente, vuelvo a decir, sin importar el signo político al que pertenece el mandatario, porque lo que se entiende es que el impacto tiene que ser sobre la población en general. Bien. Y esos números, que vuelvo a decir, los podemos desglosar y desmentir esta victimización del intendente Martínez, pero a simple vista se puede ver. Por ejemplo, algo que recuerdo ahora, va a recibir nuestro municipio 4.600 millones de pesos en concepto de fondo educativo. Y eso es por una fórmula, no es que Carmen Dereco o Colón, que son de nuestro signo político, van a recibir más. No, Sí, van sí. a recibir de acuerdo a la cantidad de escuelas que tienen, a la matrícula. Sí, no es que Los Axel, mismos. no es que Axel dice, bueno, hoy le voy a dar a Martínez tanta plata, sino por un coeficiente de cálculo va tanta plata de tal ítem de recaudación. En este caso te decía fondo educativo, lo mismo pasa con el coeficiente de coparticipación. Y otros programas que son afectados o no, pero que descentralizan al municipio. Y además, este mandatario local y el resto de los 134 intendentes tiene la suerte de que las descentralizaciones se cumplen según lo que establece la ley provincial. Y el gobernador no se queda con esos fondos. Suerte que no tenemos los bonaerenses, porque el gobierno nacional nos está reteniendo, nos está sacando 15 millones de pesos. 15 billones de pesos que representan un cuarto del presupuesto bonaerense. Entonces, Vos ahí haces una mención, decís, Martínez omite la parte del dinero que recibe de Axel, pero también decide omitir el hecho de que el gobierno provincial está siendo coartado de mucho dinero que le corresponde. exactamente. Eh, Esas son dos, no concuerda, no cierra, no está bien explicado el discurso de apertura intendente. Vuelvo a decirte, uno lo ve en el contexto de un intendente que tiene que hablarle a su comunidad y a los concejales, haciendo una evaluación, un balance de lo que ha hecho, y basándose y defendiendo su gestión. Pero se puede defender la gestión y ser un poco más honesto políticamente hablando, ¿no? Porque cuando nosotros miramos la vida económica de Pergamino, está sostenida por la mayoría provincial, más allá de la descentralización de recursos. Todas las escuelas las sostiene la provincia, todos esos salarios docentes, la policía, todos esos salarios de agentes municipales, la justicia, todo ese esquema de esa estructura que sostiene a la justicia, más los fondos descentralizados, vuelvo a decirte, fondo educativo, que es muy importante, más Salud, las obras, salud pública. la salud a través del hospital, que es un hospital intersonal, por lo tanto es un hospital de mediana complejidad, con sus ambulancias, con su guardia. Entonces después es como que no concuerda cuando nosotros vemos en el hospital se realizaron eh, operativos para trasplante, se salvó la vida de un niño, agradecimientos. En terapia intensiva, pero como entonces no está la provincia, no hace nada, las salitas de atención primaria enseguida derivan al hospital y encuentran la respuesta. Y ahora una sobrecarga, porque los pergaminenses que se han quedado sin obra social, sin trabajo, las obras sociales que no cubren, eso recae sobre la salud pública. Y en las escuelas, además de todo lo que significa las escuelas que se han aumentado, las dobles jornadas, las jornadas extendidas,
para que los niños y las niñas tengan más cantidad de horas, y son varias las escuelas de doble jornada en nuestra ciudad, se brinda el servicio alimentario escolar. Eso también ayuda a sostener la red social y, y no digo que desresponsabilice al municipio, pero el municipio se apoya mucho en eso, sino cómo se explica que haya disminuido tanto la ayuda en alimentos que el municipio brindaba históricamente y que le ha venido reduciendo su mínima expresión. Porque además en las escuelas se entrega el programa MESA, que es un programa de fortalecimiento alimentario para las familias, no solo para almorzar, merendar y desayunar en la escuela, sino también que se ayuda a las familias de los alumnos y las alumnas. Ahí tenés otro recurso importante. Sí, ahí yo creo que peca por absolutista Martínez. Le tira, o sea, decir que no te ayudan en nada y viste en algo te ayudan. Entonces queda desfasado. Que no es ayuda, es un sistema provincial de descentralización de recursos que ya estaba establecido cuando Martínez asumió como intendente y cuando Kicillof asumió como gobernador. Lo que pasa que el gobernador lo cumple a pesar de que en este momento tiene cortado totalmente los fondos que debería Nación enviar a la provincia de Buenos Aires. Eso no se mencionó, como tampoco se mencionó el impacto de la crisis económica en cada una de las familias pergaminenses. Bueno, vos hablás de eso en el comentario, decís que más allá de las cosas que se pueden anunciar o las cosas que se puede pelear contra Axel, eh, según tu análisis, Martínez no habla de cómo va también él gestionar la crisis para los pergaminenses que la están sufriendo. Claro, crisis provocada por las políticas de ajuste del gobierno nacional. Gobierno nacional al que el intendente Martínez adhirió, ayudó, propagandizó, como quieras llamarle, porque ese es otro gran defecto que vemos en un dirigente. O sea, él no nace de un repollo. Él asume la intendencia de Pergamino con una representación política dentro de un esquema de partido político, porque así funciona la democracia. Lo que pasa que con ese partido político después se corrió, después se acercó a Milei, después hechos. Entonces lo que vimos es un intendente sin identidad política y que viene de perder una elección. Por eso es muy difícil mostrar una convocatoria a seguir construyendo una ciudad, digo, siendo honestamente político con lo que se recibe, con lo que falta, con lo que se propone hacer, porque no se convoca desde ningún lugar. Y ahí te escuchaba, antes de conectarme, que sí estaba escuchándote, esto del pergaminismo, dijo él, no sé cómo lo definían Sí, otras sí. personas, no sé, pero nos parece muy pequeño, o sea, en un contexto nacional y global, donde donde los países más desarrollados tienden a mostrar un bloque sólido con todos los recursos que integran una misma nación para estar fortalecidos frente a otras naciones, para poder comerciar, para poder interactuar desde lo político, lo económico, lo social, Martínez propone un vecinalismo. O sea, más a contramano, imposible. Yo ahí te peleo, Laura. Vos es que, Uh-huh. a ver, no sé cuánto más va a desarrollar este concepto Martínez, que además es un concepto que, gracias a un colega, a Esteban Pipa de Brico, sé que en realidad introduce en el mundo periodístico Lucas Mario Aguirre, y que no sé si lo retoma, o bueno, o Lucas le escribe el discurso a Javier, eso no lo sé. Yo creo que no está mal. Hay que ver el contenido después, pero que seamos mucho más pergaminenses y que entre nosotros empujemos para el mismo lado, me parece importante. Obviamente que después hay cuestiones de la macro a las que hay que adherir también, pero buscar desde el gobierno local que Pergamino banque Pergamino, no me hace tanto daño de alguna manera. No, pero estamos hablando sobre lo obvio. Si vos tenés un gobierno que no va a bancar su ciudad, ¿para qué querés ser gobierno? Lo que yo te hablo de un salto de calidad en convocar a la construcción de una ciudad. Vos no podés hablar de pergaminismo. Vos tenés que apelar al sentimiento pergaminense, al proyecto de ciudad colectivo pergaminense, que no significa un pergaminismo pequeño, como lo mostró el intendente, que es hacerse cargo de responsabilidades que nunca va a poder ser una ciudad, porque está en un contexto de provincia, porque ese es nuestro sistema republicano, porque así está en la Constitución Nacional,
Y lo que debería hacer el intendente es convocarnos, como se hace en otras ciudades, para dar ese salto de calidad que está en muchísimos aspectos que no escuché en su discurso, Bueno, en el aspecto educativo, en el aspecto... sí, Sí, te escucho. eso, no, que justamente, o sea, no me parece malo el eslogan, hay que ver qué contenido tiene detrás, porque si no es muy vacío. Y también creo que ese eslogan, no sé si te comparto un análisis que también compartía con este colega, respecto a que también creo que más que a la ciudadanía le está hablando al liberalismo, que ahora Martínez no tiene mayoría y que tiene que buscar que todos apunten para el mismo lado de él, al menos dentro del Consejo, y que ahora va a tener que empezar a negociar. Entonces, sin patria chica, sin partido político, está buscando algo casi como un nuevo partido político, el pergaminismo. Claro, bueno, entonces sí hablamos de, es lo que yo digo por lo que escribo, es algo muy corto, muy de coyuntura, muy de tranco corto. No es lo que se espera de un intendente. Está bien que, bueno, como te decía, no tiene una pertenencia política definida, viene de perder una elección y de un desgaste en su gestión. Entonces le es difícil y puede estar encontrando estos atajos que también son naturales, ¿no? Porque después se ve que hay un acercamiento de ideas con los concejales de la Libertad Avanza, no están tan distantes. Eh, pero bueno, entonces los está convocando a conservar, cuidar el kiosco, más que a invitar a todos los pergaminenses a que participemos de un proyecto colectivo de ciudad que dé un salto de calidad y que además tenga mucho en cuenta su identidad, su historia, las construcciones comunitarias, todo lo que ha hecho Pergamino antes que Martínez llegara a ser intendente y que muchas veces es ninguneado, no se respeta, no se escucha esa palabra, no se estimula esas construcciones que tiene la comunidad que ya estaba organizada. Eh, y vuelvo a decir, sí, algo se traslucía que no era un intendente fuerte que decía, vamos por esto, pergaminenses los invito, eso sería otra cosa. Vamos a un pergaminismo, entonces yo sentía que se achicaba a un vecinalismo, que son esos vecinalismos que surgen cuando hay crisis política. Lo que sucede es que la crisis política, en este caso, la tiene el intendente con respecto a su identidad, que no saben de pararse. Bueno, los pergaminenses creo que estamos para mucho más. Esperemos que el intendente en estos años de gestión que le quede pueda abrir mucho más su mirada sobre lo que la potencia que tiene Pergamino, lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser como ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. Es el primer discurso de apertura de sesiones con un Martínez sin el control supremo sobre el HCD. Entonces, evidentemente, es un poco un discurso que se nota que no es el mismo envalentonamiento que ha tenido en otros y que lo ha mostrado en lo que dijo y lo que propuso. Lo que te quiero preguntar antes de despedirte es, ¿el peronismo está construyendo algo? Porque más allá de, suponete que Martínez es lo peor del mundo, pero ¿el peronismo está construyendo algo para pararle enfrente en el 2027? Y vos viste que en la elección anterior, que también parecía que nosotros estábamos en una dispersión, que bueno, después solemos encontrar los mecanismos para poder presentarle a Pergamino una alternativa. Hay mucha experiencia en el campo de nuestro amplio peronismo o nacional y popular, y por qué descartar, no descartemos otros espacios políticos. Hay mucha experiencia, experiencia de gestión, hay muchas ganas también, hay mucho deseo de volver a tener la gestión de la ciudad para, uno decir, uno se siente como encorsetado para hacer muchas más cosas, proyectar mejor y con más futuro, que creo que vamos a este, poder plantear una buena alternativa a los pergaminenses y bueno, y ahí tendremos la posibilidad de mostrar y de gestionar todo esto que venimos preparando hace tanto tiempo y un buen registro de memoria es el bloque de concejales. Yo he tenido la suerte y el honor de estar como concejala en algunos periodos y por lo tanto tengo un poco de memoria de la cantidad de propuestas, además de controlar, de marcar lo que nos parece que está mal, de algunas veces barbaridades que hemos detectado en el control de la gestión, innumerable cantidad de propuestas.
Con esas propuestas ya hay un pergamino distinto para proponer, para eh, gestionar. Solamente con la memoria porque siempre decimos nosotros hace mucho tiempo que somos oposición, pero no somos una oposición que critica solamente. Cada crítica está acompañada de una propuesta y muchas veces propuestas que ni se le pasaban por la cabeza a ningún funcionario ni al intendente y que han quedado ahí, ¿eh? No es que se han llevado adelante, Sí, sí, están ahí están dando ahí vueltas. durmiendo el sueño de pobre profundo. Y algunas que han tomado, además, no tienen muchas veces la ética de decir que han sido aportadas por esta oposición que siempre está pensando en Pergamino, en todos sus sectores, en todos sus estamentos sociales, en todas sus áreas, sus franjas etarias. Hemos tenido ese gran trabajo de ir acumulando insumos para el momento en que podamos gestionar la ciudad. Laura, muchas gracias por el contacto y seguiremos hablando en este largo año 2026. No, gracias a vos por comunicarte y espero que hayamos sido claros porque es importante poder siempre poner a disposición de la ciudadanía la otra mirada y que después sean los pergaminenses y las pergaminenses quienes decidan. Eso tratamos de hacer también desde acá, así que muchas gracias y estamos hablando. Estamos al habla, gracias.